buenas tardes. Casi deberíamos de hacernos una pregunta al principio, o por lo menos yo me la hago. ¿Qué hace un judío presentando algo que no tiene nada que ver con lo judío en un sitio que tiene que ver con lo judío? La pregunta es muy fácil. Nieves, ¿me permites que te llame amiga? Es amiga y el conocimiento me gusta un montón, con lo cual no importa quién de la conferencia, que si me piden que yo la presente, voy corriendo, y más por Nieves. Es necesario, en primer lugar, agradecer al Centro Sefarat Israel el que nos permita estar en su sede para este acto y utilizar sus instalaciones. Y las gracias también a ustedes por su asistencia y a la invitada, por supuesto, de esta tarde, la doctora en Geografía e Historia, Nieves Sánchez de la Torre, la cual nos dará la oportunidad de conocer un poco más de un lugar desconocido para la mayoría, Göbekli Tepe. No es el sitio arqueológico que todo el mundo conoce. Se habla de la civilización egipcia hasta en la sopa. Creo que estamos un poco saturados de tanto egipcio. Se habla de las pirámides, tanto del antiguo egipcio como de la Mesoamérica, de las ruinas de Tebas y de tantos otros lugares. Y sin embargo, el lugar del que disertará la doctora Sánchez, que en turco es conocido como Colina Panzuda o también Colina del Ombligo, y que al parecer se ha fechado en el 10º milenio antes de la era común. No se suele hablar de ello a pesar de ser 6.000 años anterior al monumento de Stonehenge en Inglaterra o Reino Unido. Por cierto, preparando estas pequeñas palabras de presentación, me vino a la mente un libro que leí hace muchos años, más de 50, es lo que tiene cumplir años, que te ayuda a leer mucho, y que me introdujo en la misteriosa isla de Pascua. Y es que en el lenguaje de los habitantes de la misma la nombraran como Tepito o Teenua, que significa el ombligo del mundo. Como hablamos de ombligo, parece ser que tanto las personas como los lugares, todos quieren ser el ombligo de algo. Espero que tanto ustedes como yo disfrutemos gracias a la intervención de la conferenciante y volvamos a nuestros hogares habiendo aprendido algo más. Por mi parte, seguro que sí. Nieves, es tu tiempo. La voy a dejar sola para que no me miren a mí. Buenas tardes, espero que me oigan bien desde atrás. Bueno, ya me han presentado, así que doy las gracias al Centro Sefarat Israel, a María de Miguel y a Isaac. Bueno, lo voy a decir en español porque en sefardí me resulta más difícil. Bueno, Isaac, algo así. Nada, pues nada, muchas gracias por la presentación tan bonita. Y nada, bueno, pues muchas gracias a todos por venir a ver un poquito de lo que significa Göbekli Tepe. No solo voy a hablar de Göbekli Tepe, sino también hablaré un poquito también, aparte de arqueología, luego de historia, religión, de mitos, un poco, de la zona. Porque la zona es Turquía, la zona es Turquía, es un sitio que ha salido muchísimo, que es muy interesante y que, bueno, por ejemplo, no se le ha dado a lo mejor tanta propaganda como a lo mejor cuando se descubrió, por ejemplo, Tutankamón, la tumba de Tutankamón, o cuando se descubrió Troya, o cuando se descubrió otras cosas, pero yo creo que Turquía, la zona esta de Göbekli Tepe y alrededores, va a ser muy importante porque nos va a retrasar a lo mejor 4 o 5.000 años el Neolítico. Entonces, siempre pensamos que la civilización empezó en Mesopotamia, la Baja Mesopotamia, pero en realidad, si esto se confirma, pues tendríamos que, digamos, atrasar todo y sería más al norte la parte de Turquía. Göbekli Tepe se descubrió en 1959. Lo que pasa es que las personas que lo descubrieron no le dieron ninguna importancia y luego fue en el año 1995 cuando el doctor Klaus Schmidt, alemán, que fue allí y vio que le enseñaron algunas de las estelas que había y se dio cuenta de que eso era otra cosa.
Entonces él estuvo allí excavando del año 1995 hasta el año 2014, en el cual ha muerto ya. Entonces ahora está un señor, Ricardo Esma, que es también del sitio arqueológico alemán, que está excavando. Lo que están excavando allí muchísima gente, por el otro día estuvimos unos compañeros que están aquí hace poco, en septiembre, viéndolo. Ahí hay mucha gente excavando, pero no solo alemanes, sino ya hasta hay turcos, hay franceses, había una chica que era de California. Entonces, bueno, ya se va ampliando el conocimiento. En España llega muy poco porque no han traducido nada más con algún artículo a español, y allí todos los libros que hay son en turco o en inglés. No, otro idioma por ahora no hay. Entonces, poco a poco se irá esto conociendo. Muchos de estos descubrimientos que hemos dicho, por ejemplo, Troya, o si fuera la tumba de Tutankamón, o cuando han encontrado el Machu Picchu, pues a veces han sido leyendas, han sido mitos anteriormente, pero ahora con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, nos vamos dando cuenta y vamos descubriendo o redescubriendo muchísimas más cosas. Esto sería Turquía y sus yacimientos neolíticos, ¿no? Aquí vemos, por esta zona de aquí toda, esta es la zona donde se ha encontrado todo Göbekli Tepe, y ya no solo Göbekli Tepe, sino muchísimas otras localizaciones que están entre el Tigris y el Éufrates, que esto sería el norte de Mesopotamia. Bajaríamos al sur de Mesopotamia. ¿Qué países están aquí? Pues tendríamos a Turquía, a Armenia, a Siria, a Irán, a Irak. Todos estos pueblos forman lo que se va a llamar el creciente fértil, y es ahí donde se han encontrado todos los vestigios de nuestra civilización, la civilización europea o la civilización americana, la civilización nuestra, porque luego si vamos a lo mejor a China o en otro sitio, también hay unos descubrimientos que pueden cambiar esto, pero nos centramos más sobre todo en la zona de Mesopotamia. Esta la ha dejado un coronel del ejército, una fotografía también, en donde va a salir también todos los sitios donde se han encontrado estos monumentos que vamos a ver ahora, que son la mayoría en círculos y que llevan unas columnas, como veis aquí a la izquierda, unas columnas con relieves, ¿no? Y aquí, bueno, esto es no tiene nada que ver con hoy, pero aquí, por ejemplo, esto de aquí que veis es en el monte Ararat, que es donde dicen que está el arca de Noé. Esto es Göbekli Tepe. Göbekli Tepe esta estructura tan moderna que parece un platillo volante y se ve desde muchos kilómetros de distancia porque está en una llanura. Esto está en un monte, pero todo esto como una llanura. Desde arriba puedes ver kilómetros y kilómetros de extensiones así de piedra. Y esto es una vista aérea de Göbekli Tepe también. Pues se ha descubierto en el sudeste de Turquía un lugar maravilloso, un lugar mágico, que nos va a hacer cambiar un poquito, ya como hemos comentado, todo lo que pensábamos de la humanidad. Su investigador y la persona que lo ha descubierto piensa que es un templo o un santuario, por unas cosas que vamos a ver ahora mismo. Se llama, como he dicho, la colina del ombligo o la colina panzuda, y que oculta, durante milenios se pensó que esto era algo especial. ¿Por qué? Porque tiene un grado de sofisticación imposible de ver en una época que es tan antigua como más o menos hace 11 o 12.000 años. Más o menos se le pone a unos 10.000 antes de Cristo, 9.800 antes de Cristo, más o menos, cuando podía estar Göbekli Tepe y otros yacimientos de alrededor. Esto unido a la sofisticación de que todo esto que vamos a ver ahora, que se ha construido con piedras que pesaban más de 16 toneladas, en una época que estaban los cazadores recolectores, que es lo que pensábamos eso, que estaban los cazadores recolectores. ¿Qué hacían estos señores? Lo que hacían era recolectar, y iban de un lado para otro, no se quedaban asentados. Entonces, ¿cómo estas personas que iban de un lado para otro, que no tenían un sitio fijo, que no conocían herramientas de hierro, ni de bronce, ni de nada, cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron ellos hacer esto? Porque han hecho unos relieves magníficos. Entonces, todas estas cosas nos hacen pensar que aquí algo especial ha sucedido, un lugar sagrado para ellos, un sitio con fuerzas telúricas, esa zona maravillosa de que está en este lado. ¿Por qué empezó allí Göbekli Tepe?
El lugar es visible desde muchos kilómetros a la redonda, y lo puedes ir viendo. Bueno, aquí vamos a ver primero, si queréis, esto es el creciente fértil. Esto es lo que se denomina el creciente fértil. No sé si lo que ves aquí. Esto es el creciente fértil, claro, que pasa a todos los sitios que hemos dicho. Este es Mesopotamia, esto sería el sur de Mesopotamia, el norte de Mesopotamia, y aquí estarían todos los sitios que vamos a ir a ver. Gobekli Tepe, Temureye, Gelamar, Nebali Kori, todos estos sitios, Cataluyú, también todas estas zonas que son tan importantes y que forman, digo, el creciente fértil. ¿Por qué? Porque estaban los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. El Tigris y el Éufrates, que cuando hay un sitio que tienes que asentarte, digamos, tiene que haber alguna fuente o alguna lago, río, alguna cosa por allí. ¿Hay agua cerca? Pues mira, no se sabía exactamente si había agua cerca. Se pensaba que había una fuente a 5 kilómetros. El otro día, cuando estuvimos allí, nos comentaron que parece ser que están descubriendo un lago cerca de allí. Y luego, sobre todo, que hay unos residuos de lagos, que había una glaciación, la glaciación de Gur, que duró hasta el año 10.000 a.C., que pudo hacer que por esa zona hubiera lagos. Porque si no, no se explica que estuvieran allí, porque esto duró durante años, hicieron estos círculos durante años, y tenían que tener comida, tenían que tener cereales, tenían que tener bebida, tenían que tener una serie de circunstancias que si no sería imposible. Y esto es Gobekli Tepe. Han desprovisto de población porque las poblaciones que tienes más cerca son, pues a lo mejor a 15 kilómetros, como Sariurfa. Tenemos Nebali Kori, Sefer Tepe, Karan Tepe, Hazan Tepe, Ataturk, Kanal-Tuyur, muchísimos sitios que también se han encontrado más o menos un poquito menos de 10.000, a lo mejor 8.000 o 7.000 años antes de Cristo, que también son muy importantes. Esto está fechado en más de 12.000 años de antigüedad. Desafía los conceptos que teníamos sobre el desarrollo y la población de las comunidades de cazadores-recolectores. Pensábamos que cuando empezaron las ciudades, cuando empezó la civilización, sería el 4.000 o 3.500 a.C. en la Baja Mesopotamia. Y esto ya nos lleva, por ejemplo, al 9.600, 10.000 a.C. Quiere decirte que hay una diferencia bastante importante. ¿Cómo explicar una estructura tan avanzada en el tiempo por grupos que, según la teoría tradicional, no tenían otros medios, que a lo mejor cazaban con un arco, que se iban de un lado para otro, que esta zona, además, en esa época era como un vergel, como si fuera un vergel? Había animales, había agua en aquella época, seguramente, había una serie de circunstancias, pero ellos iban de un lado para otro, eran nómadas. No había empezado la agricultura, en teoría, no había empezado la gente a quedarse quieta. Aquí no se han encontrado por ahora restos de basura, ni siquiera sitios donde estuvieran ellos viviendo. Sí que se ha encontrado un lugar que estaban allí excavando, que seguramente sería para los trabajadores que habían estado haciendo esto. Los trabajadores que estuvieron 2.000 años haciendo estas construcciones. Entonces también es muy difícil de entender. Dice, ¿cómo los cazadores-recolectores pudieron hacer esto? Hombres con arcos y flechas que no conocían la cerámica. No solo desafía expectativas tecnológicas, sino también la evolución social de la humanidad. Estas enormes piezas, una reconstrucción, estas enormes piezas que medían más de 16 toneladas, son obra de una comunidad primitiva. Los investigadores se han empezado a preguntar si es una evidencia de que hubiera una civilización distinta que todavía no conocemos o no le damos nombre, que a lo mejor habían enseñado estas cosas o que tenían una tecnología un poco más avanzada de lo que pensábamos nosotros. De todas las formas, últimamente, si veis las noticias o eso, con estos nuevos diseños de tecnología tecnológicas, el ADN, las cosas, se van cambiando las cosas que sabíamos anteriormente. Entonces también esto tiene que influir. Fue levantada alrededor del año 10.000 o 9.600, pero por razones aún desconocidas parece ser que los círculos de Gobekli Tepe, estos círculos que veis aquí de Gobekli Tepe, se hacía un círculo primero redondo. Se hacía un círculo con las piedras estas levantadas en forma de T, después pasaba el tiempo y se hacía otro circulito más pequeño dentro y después otro circulito más pequeño. Esto lo iban haciendo. Parece ser que es que a lo mejor podían perder su poder, no lo sabemos, pero que hacían estos círculos. Cuando ya pasaba un tiempo, estos círculos, pensábamos nosotros que podían perder su poder, lo que hacían ellos era lo tapaban y se iban a otro círculo, se iban a otro lado, al lado,
y hacían otro círculo. Así pasaba otra temporada y volvían a hacer otros círculos. Por ahora se llevan descubiertos unos 16 círculos, todos uno junto a otro. Tampoco sabemos por qué hacían esto. Después de rellenaban todas las estructuras, las rellenaban con siles, con cosas de siles que ellos utilizaban, los rellenaban de comida, los rellenaban de ciertas cosas y hacían los muros, también hacían los muros y lo tapaban todo. Y ahí se ve también lo que comían ellos, comían sobre todo, lo comían gacelas, uros, abutardas. Eso es lo que comían ellos. Y se ha descubierto también, bueno, que sacaban el tuétano para comer, pues ya sabéis que todo el mundo saca el tuétano para comérselo porque tenía muchas propiedades, ¿no? Esto es lo que se ha encontrado de relleno. Y entonces quiere decir que también que tenían unos cazaderos importantes donde podían ellos abastecerse. Y tendrían que tener alguna fuente de, por ejemplo, algún cereal. Lo más seguro tendrían a lo mejor cebada para hacer cerveza, porque seguramente lo que harían más sería la cerveza más que a lo mejor el pan, porque ya en Sumeria luego también, en Sumeria por ejemplo, se ha descubierto que los sumerios bebían la cerveza con pajita y que los daban a todo el mundo. La cerveza era, los niños, los mayores, todo el mundo bebía cerveza. Entonces a lo mejor aquí hacían antes la cerveza que el pan. Bueno, pues pasa el tiempo, pasan esto del 10.000, 9.600 y llegan más o menos el año 8.000 y lo que hacen ellos es tapar todos estos círculos, tapan estos círculos todos por completo, los rellenan, los meten de barro y se largan. Se largan, no sabemos más, hacen un banquete ritual y se largan. Y esto lo podemos ver también, bueno, aquí vamos viendo cómo es estos círculos que en Göbekli Tepe, que ahora veremos más cosas. Bueno, aquí los vais viendo, y también vamos a ir viendo que, por ejemplo, aquí hay una estructura, bueno, este y este son dos estelas o en forma de T que son más grandes que las otras y en todos los círculos hay dos estelas en el centro que se están mirando una a otra y luego toda la gente alrededor seguramente había asientos y se podrían sentar y mientras estarían todas las T's puestas de pie. Esto que un día cojan, lo cierren, lo amorticen y se larguen. Esto pasa también en otros sitios, ha pasado en otros sitios, en otras épocas. Por ejemplo, podríamos hablar del Turuñuelo. Estamos hablando aquí del 10.000 a.C. En el siglo VII a.C., en el Guadiana, en el Turuñuelo, hicieron lo mismo. Hacen un sacrificio de caballos, se cargan a 60 y tantos caballos, unas ovejas, unas cabras, pero sobre todo caballos, que es el animal que tenía más poder económico para ellos, lo amortizan, hacen un ritual, hacen un banquete, rompen todo y se largan. Tampoco sabemos dónde se ha ido. Pues esto es más o menos también lo que pasa. Y aquí vemos las casas del Turuñuelo en Badajoz, lo que se ha descubierto con el sacrificio de animales y que también lo amortizan, lo cierran y se marcha todo el mundo. ¿Y cómo es Göbekli Tepe? Son estructuras megalíticas en círculo, aunque no todas, por allá se han hallado 16 estructuras, con pilares en forma de T. Estos pilares en forma de T es un bloque, no son la parte de arriba vertical separada y la otra parte, no. Estos son un bloque que ellos, digamos, hacían, lo colocaban ahí en forma de T. Y todos ellos tienen, todos estos relieves, la mayoría de ellos tienen animales dibujados, tienen relieve. La mayoría son plano, un relieve plano. Pero, por ejemplo, este de aquí, maravilloso, que me parece maravilloso, es un alto relieve, ¿no? Es maravilloso. Pues son animales que están ahí. También aparecen las manos de hombres apoyados en las caderas y demás, o apoyados más abajo, y tienen un cinturón. Eso más o menos también ha aparecido. Las pilares en forma de T, ¿qué podían representar? ¿Qué podían ser? Pueden ser personas, por lo más seguro lo que ha dicho Claudia Smith y los demás, es que estos pilares representan a un ser humano. Cada pilar es un ser humano. La cabeza sería la parte vertical y luego el cuerpo, el fuste, sería el resto del cuerpo. Si se ve de perfil, pues bueno, pues se podría distinguir aquí un poco de que se podría ver, pues eso, como sobresales un poco de perfil, ¿no? Pues es más o menos eso. No lo saben tampoco por qué no les ponían ojos, por qué no les ponían boca, solamente vemos esto. Y luego aquí veremos más animales o cinturones o algo de las personas que van esto.
La superficie de esas Ts tienen bajorrelieves que presentan todo tipo de animales, escorpiones, águilas, buitres, insectos, patos, leones, jabalíes, serpientes, zorros, lobos, toros, aves, etcétera, etcétera. Quiere decirte, o sea, la mayoría de los animales son depredadores, son animales potentes, ¿no? Pero también hay patitos por ahí, que algún insecto, y hay patitos también, ¿no? En las épocas que se construyeron, como he dicho, no era una zona árida, era una zona de vergel, con árboles frutales, con seguramente con agua, con peces y con, porque los patos ya se han encontrado allí, también quiere decirte que había agua por allí. Las figuras que se encuentran aquí puestas, pues, ¿qué es lo que hacían? No lo sabemos. Puede ser que estuvieran realizando pues una ceremonia, y los pilares del centro, pues ¿qué puede ser? Pues pueden ser unos dioses, pueden ser las personas que fundaron Göbekli Tepe, no lo sabemos, la verdad que no se sabe, pero todos serían también como alrededor de esas dos figuras importantes, puede ser también sacerdotes, o puede ser unos dioses que venían del otro mundo y que ellos lo demostraban aquí, o la primera pareja de Göbekli Tepe, no lo sabemos, en fin. De todas formas, hay muchísimos relieves, con muchísimos, como veis aquí, con muchos animales. Aquí están los patitos, aquí un jabalí. Los jabalíes, todos los que aparecen, son machos, no hay ninguna hembra, por la verdad que se han encontrado. Estos son los patitos que digo que han aparecido en una... Bueno, pues estos patitos también han aparecido allí. Se piensa que es un sitio de ritual, un sitio donde se celebraría algún ritual, porque se ha encontrado como un plato, bueno, lo veremos también, aquí hay otros de los animales también, que ya veis cómo son los relieves, son relieves bastante planos, menos el que os estoy enseñando, que es un alto relieve. Aquí también, en uno de los pilares, que hay muchos, y bueno, una idea de cómo es esto, ¿no? Ya digo que son círculos que todos alrededor, aquí había unos bancos, aquí estarían unos bancos donde la gente se podría sentar, y todos estos alrededor, tanto las estelas en forma de T como las personas que aquí se pudieran sentar, miraban a estos dos pilares. Y luego después también había una puerta por donde podrían entrar, podían ser unas personas extranjeras, podían ser de otro clan, podían ser unos dioses. Siempre miraban también hacia la puerta. Se ha encontrado también un sitio que es como una arqueta, que es para líquidos, seguramente para hacer una libación o para hacer alguna cosa que llevase líquidos. Podía ser un líquido, como podía ser un vino, como podía ser agua, como podía ser sangre, no lo sabemos, pero sí que se han encontrado estos sitios donde estarían con agua. Y luego también tiene alguna ceremonia con algún líquido, porque el suelo es impermeable. Se ha descubierto que el suelo de los círculos celtos de Göbekli Tepe es impermeable también. Esta es la complejidad de él. Ya veis que hay muchísimos. Un círculo, por ejemplo, sería el más grande a lo mejor, pero luego, pues lo que hemos dicho, cuando pasa el tiempo pierde su poder o pierde lo que sea, y se hacen muchísimos más círculos por todas las partes. Aquí veis otro círculo. Bueno, aquí le veis por la noche el círculo cómo puede ser. Otra explicación, bueno, ¿qué es lo que se ha pensado que es? Pues Claude Smith y sus seguidores dicen que es un santuario o un sitio ritual para una reunión ritual, siempre relacionado con la religión, porque de todas las formas, todo en la época antigua, en la prehistoria, protohistoria, historia antigua, todo está relacionado con la religión. No podemos separar religión de política, ni de sociedad, ni economía. Por lo tanto, tenía que ser un sitio de reunión ritual. ¿Por qué dicen esto? Eso, porque hemos dicho, no hay fogones, no hay basura, no encuentran otra cosa que algún sitio lejano donde estaban los trabajadores. Y luego, otra de las cosas típicas de estos círculos, los primeros que hicieron, más o menos, a lo mejor en el 10.000, o un poquito a lo mejor antes incluso, eran una calidad extraordinaria. Pero con el tiempo, los que fueron construyendo después fueron a peor. No, en vez de hacer mejor, porque tú ya sabes las técnicas, fueron a peor. Esto también significa que allí toda la gente que hizo estos pilares, que hizo estos relieves, que hizo estas cosas, tenían que ser técnicos especializados, tenían que ser gente que sabía hacer
a lo mejor con piedras o con lo que fuera, el material que tuvieran en ese momento, sabían hacer esculturas. Es decir, que o bien habían venido a otro sitio que lo sabían hacer, o bien tuvieron un aprendizaje, o bien algo, porque, bueno, pasa en el Paleolítico también, ¿no? El Paleolítico, que también, como hacen las figuras de los bisontes y demás, sabían hacerlo ya, tuvieron un aprendizaje, hacían algunas veces unos mal y otros bien, caso que es muy importante. Si fuese el primer templo de la humanidad o el primer santuario, ¿para qué era? ¿Para venerar a los muertos? ¿Para venerar a los cazadores que habían muerto? ¿Para venerar a algún dios especial que hubiera allí? Pareciéndonos que en ese lugar había caza, pesca, animales y que en un día determinado se acabó todo y se marcharon. No lo sabemos. También hay unos nichos que han aparecido, esto estaba en una colina, y que también pueden ser para donde enterrasen a los muertos, porque en esta zona no solemos encontrar restos humanos. ¿Por qué? Porque eran enterramientos al cielo. Quiere decirte que ellos dejaban el cadáver expuestos en una piedra, en un sitio, y venían los dioses del cielo, que son los buitres, y se los comían. Entonces eran enterramientos al cielo. También esto ha aparecido. Bueno, esta soy yo en Göbekli Tepe, y a lo mejor algunas de mis compañeras por ahí también estarán por ahí. Bueno, esto es en septiembre de este año que hemos estado allí. Los pilares ya hemos dicho que representan figuras humanas. No sabemos si eran sacerdotes, si eran personas normales, si eran dioses, pero el caso es que sí. Y aquí tenemos algunas manitas, las manos de algunos de los personajes de estos señores, que llevaban unas manos que llegaban, digamos, por la parte o bien en el estómago, o bien en el abdomen, o bien más para abajo. Algunos de ellos llevaban taparrabos, ¿no? Y llevaban cinturones, llevaban también una especie de cinturones. Y esto está también en algunos sitios aparece. Luego aparece también en alguno de ellos, aquí no sé si se ve bien, pues en otro, también aparece como una especie, como si llevasen un vestido, llevasen algo, o un collar en forma de V. Otros han dado otra explicación, pero puede ser una esclavina. Se han encontrado también muchas esclavinas en estos seres que están representados como hombres. Esta es otra de las figuras en que aparece el cinturón aquí abajo. Cinturón aquí, le podéis ver. Ay, se me ha ido. Se ha ido. Ahí, vale. La disposición de las tes estas, de las estelas, parecen delimitar un área sagrada, un área sacra, donde se podían hacer los rituales. Adosadas a los sitios, hay banquetas, hay sitios para que se pudieran poner las personas, ya digo, para hacer alguna ceremonia, para hacer lo que fuera. Y también hay animalitos, en esos sitios también ponían animalitos como si estuvieran mirando a la gente. ¿Y estos animalitos qué son? Porque no son animales que tú les ves como en el Paleolítico, algo que estás cazando algún animal, ¿no? Que estás con arcos, con flecha. Aquí no aparece, aquí no están cazando, aquí están como si fueran un tótem de los humanos. Estuvieran protegiendo, aunque dan miedo a lo mejor en algunos de ellos, porque hay muchos zorros, muchos animales así, con los jabalíes, con los dientes, enseñando que también es protección para otras personas a lo mejor que pudieran venir. Pero a la vez es un tótem a lo mejor de esas personas que vivían allí, que eran clanes, que venían de otros lugares, no lo sabemos todavía, pero bueno, era también importante. Podrían representar los fundadores de la comunidad, también estos pilares podrían representar a los fundadores de la comunidad. En cuanto a las figuras, ya digo, de los animales hay que distinguir que aunque hay animales muy salvajes, siempre están como para protegernos, como si fueran totes. Luego, en los círculos, hay círculos que son mejores que otros, digamos, que tienen más animales. El círculo, por ejemplo, que se ha puesto A, B, C y D, el círculo D, por ejemplo, es una mejor calidad y además tiene muchísimos animales representados. En cambio, otros círculos, por eso digo que a lo mejor los han hecho más tarde, ya tienen poquitos animales. Entonces, depende también del círculo, había más cantidad, mejor calidad. ¿Era un círculo más importante que los otros? ¿Era el primero que se construyó? Pues bueno, pues seguramente sería así. Luego se han encontrado restos, ya te digo, un poco de algo de las comidas estas que se comían el tuétano y que han rellenado las cosas. Y que también nos hacen pensar eso, que se celebraban banquetes rituales. En la historia antigua son muy importantes los banquetes. Los banquetes es otra de las ceremonias que siempre se hacen
bien para pedir algo, bien para cerrar algo, bien para dar gracias a los dioses. En 2004, por ejemplo, hay un artículo que está en español, hay muy pocas cosas que hay que podamos ver aquí en España sobre ello, pero más o menos el animalito que estaba mejor representado eran las serpientes. Las serpientes, por ejemplo, en aquella época, que ya no han salido muchísimas, había 57 serpientes, que es un número elevado, porque el siguiente ya serían esclavinas, que hemos dicho antes que son 25, y luego estarían representados los zorros. Son los tres animales que están, o los dos animales y una vestimenta, que son los que están más representados. Luego tenemos 10 jabalíes machos, escorpiones, como he dicho, gacelas, buitres, carneros, liebres, ovejas, patos, perros, toros, lobos, aves, brazos humanos y manos, y luego bucráneos. El bucráneo es la encarnadura de la parte de los cuernos de los toros o de los bueyes, que en muchísimos sitios está siempre puesto como si fuera un trofeo, como un trofeo. Eso también ha aparecido aquí, ha aparecido en Catalunya o ha aparecido en más sitios. Se han encontrado máscaras neolíticas, vamos a ir viendo. Bueno, ahora no me pasa. No sé si está rosa para que vea qué ha pasado, pues ha quedado esto bloqueado. A ver si... Bueno, si no voy a seguirlo, si no, mientras... bueno, pues ya te digo, todos estos animales. Y estos sitios, como sí, pasa, que es que no, sí, claro, se ha quedado bloqueado. Bueno, y esto mientras digo, ¿estos sitios qué eran? Estos sitios se cree que son sitios de reminiscencias paleolíticas, sitios de agrupaciones de personas que se reunían, unos sitios muy importantes. ¿Estamos en esto? Sí, puede ser esto. Son super sitios que donde se ponían todos. Esto es otra de las estatuas en forma de T. Muchas gracias también para que veáis cómo aquí puedes ver más o menos como si fuera esto la cara, la cabeza, luego es el cuerpo, y aquí veis también. Aquí es una reconstrucción que han hecho en Saliurfa de uno de los círculos de Göbekli Tepe, y en el cual, bueno, pues está hecho a tamaño natural para que lo veamos, ¿no? Aquí algunas de estas compañeras que están aquí salen en las fotos también. Los pilares centrales, para que lo veáis exactamente cómo eran uno enfrente de otro y cómo eran los círculos que podemos ver. Aquí veis lo que he comentado antes, los pilonos o los sitios como las pilas estas, que aquí también se ve aquí en esta fotografía. Y esto sería unos nichos con esto que he comentado, que los buitres ahí cogerían el cuerpo y a lo mejor pues se lo llevaban y lo descapitaban. Eran los enterramientos al cielo. Y aquí alrededor de ello hay otros animales, pero también sobre todo hay serpientes. Las serpientes aparecen en todas las partes. Bueno, pues estos supersitios del arte mobiliario, pues que se llaman sitios de agregación, donde se reunirían los cazadores recolectores de todo, a lo mejor de unos kilómetros a la redonda, que podrían venir aquí y celebraban reuniones. Reuniones podían ser, aparte de las religiosas, podían ser intercambio comercial, intercambio de ideas, podía ser un sitio donde podían aprender a lo mejor a tallar o podían aprender a hacer cosas. Estos sitios serían muy importantes, y para esto se necesitaría mucha comida. Por eso lo que extraña es que unos señores que eran nómadas, que no tenían la agricultura todavía, ¿cómo podían hacer esto? Quiere decirse que a lo mejor en este momento, a partir de ahora, empieza un poco la agricultura. Esto hace cuestionarse el desarrollo, por lo tanto, de la civilización. En el 3000 o 4000 a.C. pasaríamos a estos sitios, ¿no? La revolución neolítica que llama Gordon Childe, es muy importante, porque pasamos de ser cazadores-recolectores, de trabajar a lo mejor 3 o 4 horas al día, que vamos por el campo, coges lo que vas encontrando, que no tienes que preocuparte de otra cosa, que andes por allí. Resulta que la agricultura
se pensaba siempre que era una cosa maravillosa, que había venido y que, bueno, teníamos cereales y tal, pero en realidad fue un muy duro golpe para las personas que vivían allí, porque ya tenían que estar casi todo el día y casi todo el año pendientes de lo que habían sembrado. Entonces era más difícil, tenían muchísimo más trabajo y se ha descubierto que sus restos, tanto de ellos como de los animales que luego empezaron en Cayonú, ya se domesticó al cerdito, por ejemplo, en el año 8000 o así, pues estos animales y todas las personas, lo que pasa es que estaban como todos más delgados, tenían más enfermedades y los animales eran más esqueléticos. Entonces la agricultura, el paso de la agricultura, el nomadismo a la agricultura, a la sedentarización, fue un paso, digamos, brusco, un paso negativo para los hombres de aquella época. No tiene claro si antes se decía que la agricultura había dado paso a la sedentarización, a quedarnos sentados. Ahora parece que es al revés. Cuando se quedaron ellos sentados en un sitio, se quedaron ya sin ser nómadas, es cuando empezó la agricultura. Y Smith dice algo más, que la agricultura dio paso a la religión y ahora él dice que la religión, si es el primer templo de la humanidad, pudo dar paso a la agricultura. Según Smith, eran forrajeadores. Nuestra imagen de los pueblos forrajeadores siempre ha sido de grupos pequeños y móviles, formados por algunas decenas de individuos. Creíamos que no podíamos construir grandes estructuras permanentes porque tenían que desplazarse constantemente en pos de sus recursos. Pensábamos que no podían mantener castas separadas de sacerdote y artesano, porque no les era posible transportar los suministros adicionales necesarios para unos y otros. Pero aquí tenemos Göbekli Tepe, donde sí lo hicieron. Dice que hay un cambio bastante drástico para que estas personas pudieran hacerlo. Nada, esto no se mueve. No se mueve esto. No sé por qué. Sí, a ver, ponerlo otra vez porque no se mueve esto. Las estructuras también de Göbekli Tepe son muy técnicas porque algunas personas han hecho estudios y han visto que forman, por ejemplo, estos tres círculos forman también un triángulo equilátero. Quiere decirte que es una medida que, bueno, ha podido salir de casualidad, pero lo más seguro es que no, que ellos sabían perfectamente hacerlo estas cosas. Estas son las máscaras neolíticas que se han encontrado también allí, que lo más seguro es que estaban puestas en las paredes porque parece ser que eran muy pesadas y que no podían llevarlas ellos, pero serviría para hacer algún ritual con las máscaras neolíticas. Esto es un tótem también que se ha encontrado en la parte esta derecha. Aquí es unas figuras que parece ser que podían ser representaciones de ritos de fertilidad o la mujer dando a luz o alguna cosa relacionada con los ritos de fertilidad. Y aquí en esto también se ha encontrado una puerta, unos pilares también con una puerta que tal vez una entrada simbólica, como dicen, al inframundo. Las puertas a veces van al inframundo, al otro lado. También se han encontrado aquí. Hay otras teorías estas del doctor Martínez Guaman, ingeniero de la Universidad de Edimburgo. Este señor dice que alguno de los pilares, como el que vemos aquí, este pilar o este pilar, lo que representa es un calendario, el primer calendario solar de la humanidad. Es una idea, otra idea. Según estas hipótesis, los pilares podían registrar, aquí vemos, aquí arriba, una luna, un día lunar, un mes lunar, perdón, son 29,53 días, ¿no? Bueno, pues él va sumando 11 lunas, también 30 días, y al final aquí sería, en este lado, el solsticio de verano, un día especial, y todo sumaría los 365 días de nuestro calendario. Ellos piensan que estos señores miraban la precesión de cómo se movía la Tierra, el eje, las cosas estas que dice, las coordenadas de las estrellas varían con el transcurso del tiempo. El bamboleo en el eje de la Tierra afecta al movimiento de las constelaciones a través del cielo. Esto se hace a lo mejor 10.000 años antes de que fuera documentada por Hiparco en la antigua Grecia en el 150 a.C. Esto es lo que piensa que sería un calendario lunar. Y otro de los pilares dice que también era unos restos de un cometa que había venido a la Tierra y que también era común, son unas cometas que aparecen de vez en cuando y que ellos también los tenían reflejado aquí.
Estas son otras de las constelaciones. Dice que a lo mejor estos patitos de aquí que tenemos aquí, todos estos animalitos, pues son constelaciones que están en el cielo y que ellos sabían mirar perfectamente las constelaciones que había. Una persona que conozco, se llama Marta, que es astrónoma, me ha hecho un mapa. Este mapa es del año 10.850 a.C. Está hecho el día 1 de enero del año 10.850. Y entonces ahí ve lo que podrían ver allí en Saliurfa o lo que podían ver en Göbekli Tepe la gente que vivía allí en aquel momento. El doctor Martín, haciendo de estas investigaciones que hace, dice que parece que los habitantes de Göbekli Tepe eran observadores atentos del cielo, lo cual es de esperarse dado que su mundo había sido, porque él dice que había habido un impacto en el año 10.850, cuando he puesto esta foto, que había venido un cometa y que había arrasado toda la zona esa. Todo lo que había producido era que un sitio que era de vergel, que era de árboles frutales, que era un sitio maravilloso, se había convertido en una estepa. Dice que esta documentación que ellos ponen en estos pilares quería decir un memorial de que había habido un cometa que había destruido su vida. Eso es lo que opina. Más o menos la conclusión que podemos hacer es que la antigüedad data del 9.600, 10.000 a.C., lo que lo convierte en uno de los lugares más antiguos de la humanidad en que se ha construido algo. La datación por carbono 14 nos lo demuestra por los restos orgánicos que se han encontrado allí. Se pensaba que la agricultura y la domesticación habían sido posteriores, pero aquí se ha demostrado que lo más seguro fue muchísimo antes. El papel de la religión puede haber tenido también un papel importante, porque aquí estos pilares podían representar a lo mejor algún dios. No sabemos a qué dios estaba porque no tenemos documentación de escritura ni de nada por ahora, entonces no sabemos a qué dios estarían dedicados estos círculos, ¿no? ¿Qué es el sitio? Un sitio ceremonial donde las comunidades nómadas se reunían para participar en alguna transmisión de conocimiento, intercambiaban ideas, prácticas culturales, religión, etcétera, etcétera. ¿Puede haber sido el impacto de un cometa hace 13.000 años lo que empezó la agricultura y lo que empezó con la religión? ¿Puede ser realmente el primer templo del mundo? ¿Puede ser las muestras de la creencia en lo divino por primera vez en la humanidad? El primer templo del mundo, erigido, como he dicho antes, con 7.000 años de las pirámides de Giza y 6.000 años antes de Stonehenge, no lo sabemos, pero aquí está. El Museo de Saliurfa está a 15 kilómetros de Göbekli Tepe y recoge todas las piezas que han ido encontrando en este yacimiento y en los demás. Es un museo extraordinario, precioso y muy, muy interesante. Porque recoge, ya digo, todo lo que van encontrando, que no se pueden dejar allí, lo llevan a este museo, que es magnífico. Estos son los animales feroces, los jabalíes, que lo podemos encontrar allí con los colmillos que tienen, tan importante. Bueno, vamos a hablar de Saliurfa. Saliurfa, ya digo, está a 15 kilómetros, es una ciudad muy importante porque está las fronteras también entre Siria e Irak. Está allí situada a 80 kilómetros del río Éufrates y está en el norte de Mesopotamia. Allí se han encontrado muchas esculturas que son de las más grandes, más altas de la humanidad. Se ha encontrado este hombre de Balikligol, ese nombre se llama el Balikligol o el hombre de Urfa, que mide 1,80 metros y que es impresionante verle allí de pie. Tiene los ojos, se le ve, tiene la cara, los ojos, la parte esta del cuello en plan de esclavina también. No sabemos si es un collar o es una vestimenta. Luego tiene, pues las manos están más abajo en la parte de los genitales, tiene un cinturón y está como mirando, tiene los ojos de obsidiana y es una magnífica representación de lo que allí hay. Esta ciudad es muy importante porque se llama la ciudad de las 100 lenguas, porque en aquella época, en esta zona, han estado todos los pueblos que conocemos así de la antigüedad. Han estado los surritas, han estado los hititas, han estado los hebreos, han estado más abajo los sumerios, los acadios, los babilónicos, kurdos, armenios, árabes, romanos, hay griegos, hay de todo en esta zona y se le llama por eso la ciudad de las 1000 lenguas, porque en esa zona se hablaba en ese momento, más tarde, de todo. También se dice que esta ciudad es una de las que se construyeron después del diluvio, de las primeras que se construyeron después del diluvio, es decir, que tiene una antigüedad bastante importante. Esta
Esta escultura, digo que es muy buena, aunque hay otras también buenas, pero esta es muy interesante, es muy bonita. Hay otras ciudades, otros pueblos que también se llama como se llama el Karanján Tepe. En Karanján Tepe se han encontrado también esta escultura que, bueno, esto es un leopardo, pero aquí lo que hay es un hombre que lleva a cuestas el leopardo. No sé por qué, porque cargaría con él, pero bueno, también es una escultura maravillosa que se puede ver en el Museo de Sanliurfa, en el cual un hombre que aquí lo veis un poquito encorvado, bueno, pues lleva a este animal que es tan grande, un leopardo, encima de él. Y luego se ha encontrado también también se han encontrado este señor también que mide 2 metros también, que también tiene cara y ojos y demás, también está como sentado pero agarrándose el falo. Esto es muy característico de estas comunidades. El falo es muy importante para todos ellos. Tenemos el Nebali Core o Nebali Sore, también es otra estructura parecida a Göbekli Tepe, como más cuadrado también, pero que también tenía las mismas características de las esculturas en forma de T. Lo que pasa es que este yacimiento está bajo las aguas, entonces ahora mismo no se puede estudiar mucho. Se han encontrado aquí templos y monumentos especiales también, y luego muchos cientos de figurillas de arcilla pequeñitas que representan o a bien animales o a bien a seres que seguramente serían esvotos para algún sitio. También se ha encontrado una serpiente, es una cabeza por la parte de atrás, que puede ser una serpiente o puede ser un tocado que se llama sika, que lo llevan en la India. Es un tocado que, bueno, te haces un mechón de tu cabello aquí nada más y lo demás no tienes pelo. Eso también lo vemos en el Antiguo Egipto, que los niños les ponían un mechón. Pues esto no sabemos si es esto o es una serpiente o las dos cosas a la vez, que también se ha encontrado en Nebali Core. También se ha encontrado aquí este relieve que es, bueno, pues parecen 2 hombres y una mujer en medio, o algo así más o menos, me parece que están representando, bailando, danzando o haciendo algún signo ritual. Y otro de los sitios importantísimos es Cataluyud. Cataluyud es uno de los, está a 30 kilómetros más o menos también de Sanliurfa, y donde se han encontrado las primeras casas de las civilizaciones que conocemos nosotros. Estas casas son muy interesantes porque ya ves, aquí están todas unidas, no hay calles y sobre todo no hay ventanas ni puertas. Ellos entraban por el tejado, ponían una escalera, salían por el tejado, salían y andaban por el tejado. Ellos se relacionaban todo por el tejado, allí podían hablar, salir, todo hacían por el tejado. Entonces esa es una de las características de la que lo va a ser luego las primeras ciudades más importantes en la Baja Mesopotamia, cuando van a empezar ya las murallas, las torres, las ciudades-estado, etcétera, etcétera. Pero son las primeras estructuras de ciudad que se han encontrado. Ya digo que es muy importante. Se andaba por ellas, ya que su puerta no había. Aparte de vivienda, pudieran tener también algún significado ritual, porque esto lo que se ha encontrado. ¿Qué se ha encontrado? Pues se ha encontrado aquí los cráneos estos, de los toros, aquí en las paredes. Luego se han empezado relieves. Se han encontrado sitios donde había un fuego, que quiere decir que ahí se reunirían seguramente o para hablar o para tener algún sacrificio, para hacer alguna cosa, ¿no? Bueno, pues están a las casas de Cataluyud. Y a la escalera salías al tejado. Ya digo que no había, como en la época romana o en otros sitios, que había calles. Esto no había. Entonces, bueno, todo esto era así. Luego se ha encontrado también una figura de una diosa de la fertilidad, también muy importante, que también está en el Museo del Sanliurfa, que es una diosa de la fertilidad, como aquí vemos, que son diosas entronizadas con un trono, con 2 animales que están apoyados allí, y que ella, lo más seguro que sea el poder de ellas sobre los animales, y también un rito de fertilidad, una mujer que aparece con unos pechos enormes, con todo muy enorme, ¿no? Que significa la fertilidad, la fecundidad de las personas. En Tas de Peler o Saibur se han encontrado también 2 relieves muy importantes, son los únicos relieves que se han encontrado. Tienen 3,5 metros y hay 5 figuras en ellos. Bueno, pues en esta, la primera, es un hombre que está mirando de frente,
que lo que está muy bien, aquí a lo mejor no se ve, las rodillas las tienen como bien, como si estuviera en cuclillas un poco, y a los lados hay dos animales que le están mirando. Rodeados son leopardos. Él está, como las otras, agarrándose el falo, y digamos que son animales que están como fueran a por él, pero a la vez están protegiendo. Pues este es uno de los relieves que aparece, y a continuación aparece otro relieve, que este se ve peor, en el que aparece un hombre aquí, ya este de perfil, y aquí hay un toro que se le ven aquí los cuernos como si fuera a embestirle. Este hombre también se le ve el falo potente, y una de las características que tiene en la mano derecha puede tener una serpiente, un cascabel, una cosa, no sabemos exactamente, y en la mano izquierda lo que tiene son 6 dedos. 6 dedos. Esto es importante en la antigüedad, porque las personas que tenían 6 dedos eran como a lo mejor un sacerdote, un chamán, alguna persona importantísima. Eso se ha encontrado también en Montelirio, en Sevilla, que hay 6 personas enterradas, 6 mujeres, y la que está mejor ataviada también tiene 6 dedos en la mano. Eso también es importante, porque puede relacionarnos que estas personas eran chamanes, sacerdotisas. Al tener una cosa distinta a los demás, no hacemos como nosotros, que decimos, bueno, pues tiene algo negativo. No, allí esto era positivo. El primer trigo de la humanidad se ha encontrado al lado de Göbekli Tepe. Este Angkor es el más antiguo de la humanidad y se ha encontrado allí, que empezarían allí a utilizarlo. Es de origen, el primer cereal de la historia, es una especie de hierba silvestre, una hierba silvestre que sale de forma natural y que luego ellos lo utilizaron. Pues es el primer trigo de la humanidad. Este es el primer trigo de la humanidad, este es el Angkor. Voy a ir más deprisa porque si no... y luego en los juguetes en Sanliurfa también se han encontrado los juguetes más antiguos de la humanidad. Es un carrito aquí de cerámica, este es el carrito más antiguo, y luego esto es un sonajero. Es un sonajero que metían dentro guijarros para que sonase. Son los juguetes más antiguos que hay en la humanidad. Pues quiero decirte que en esta zona es lo que, vamos a ver, podemos decir que existe la posibilidad de que hubiera el primer atisbo de la civilización, las primeras casas, los primeros cerdos domesticados, los primeros tratamientos de los cráneos, que también los utilizaban, que hacían con ellos, les ponían conchas en los ojos y demás. El primer ritual, los primeros dioses que aparecían en aquel momento pudieron ser en aquella época. Pero no lo entendemos, claro, no llegamos a comprenderlo. Y como no podemos bien explicar todo esto, van descubriéndose, aparecen las leyendas y los mitos. Las leyendas y los mitos para intentar comprender por qué estas personas pudieron hacer esto. Los mitos no nacen de la inteligencia humana, nacen de nuestra imaginación. Eso es lo que dice un señor en el siglo XIX, John Vico, que lo formuló magistralmente. Dice: la mente humana sufre una apasionada avidez de saber, incluso de saber aquello que excede su comprensión. Imaginará lo que no alcance a comprender y a continuación expresará lo que imaginó. Así nacieron los mitos y así hemos seguido nosotros elucubrando. Nosotros vamos desde saber cómo hemos podido hacer el fuego hasta la teoría de cuerdas. Vamos aprendiendo cosas y vamos intentando comprender cosas que la mayoría de las veces pues no comprendemos todavía el origen de la vida o el origen del universo, por qué estamos aquí. Y por eso utilizamos los mitos. Los mitos no querían nunca engañarnos, no querían decirnos mentiras, querían explicarnos algo que no comprendían ellos, porque ellos no comprendían esas cosas y nosotros seguimos utilizándolos. Nosotros utilizamos mucho los mitos clásicos, claro, porque estamos en una civilización occidental, ¿no? Pero todos los mitos, los antiguos y los modernos, nos enseñan a comprender. Seguramente en la época que estaban allí de cazadores recolectores sentados, que estaban allí haciendo pues esto, hablando entre ellos por tradición oral, se fueron inventando la imaginación, inventando mitos, inventando cosas que habían pasado en aquella época. Hay mitos universales y hay mitos también que son en casi todos los lugares, que son mitos tradicionales, porque son los mitos de la creación. Por ejemplo, el mito de la creación aparece en los sumerios, en los acadios, aparece en América, aparece en Egipto, aparece en todos los sitios, aparece el mito de la creación, aparece en la Biblia, ¿no? Cómo Dios nos creó. Pues estos mitos
tienen algo en común, son mitemas. Mitemas significa que son una parte del mito constante que aparece en todos los sitios igual. Va cambiando los nombres, van cambiando cosas, pero si hay una parte pequeñita que se llama un mitema que va de un lado para otro y siempre está en todas las partes. Esto dicen que es imaginación, es que vamos copiándonos unos a otros. Los investigadores piensan que tampoco puede ser eso, a lo mejor que todos tenemos dentro de nosotros esos mismos pensamientos, esas mismas ideas, esos mismos miedos, que eso da lugar a todos los mitos de lo que tenemos. Es un mundo que nos atañe y que seguimos hablando de mitos y hablamos con propiedad. A veces decimos que Orfeo nos encanta con su música o que la música amansa a las fieras, o miramos muchas cosas de esas, pues siguen siendo de los mitos. Los mitos, al igual que las musas, nos cuentan verdades que son mentiras y mentiras que son verdades. Entonces tenemos que también tenerlos en cuenta, sobre todo en historia antigua y en prehistoria, sobre todo en estos sitios, porque hay muchísimos mitos que nos enseñan muchas cosas. Estos pueblos, ¿cómo construyeron todas estas cosas? Bueno, pues hay leyendas en esas zonas, hay leyendas que nos explican un poco, sobre todo las leyendas sumerias. Las leyendas sumerias hay dos. Una de ellas es que había 7 sabios sumerios que se llamaban Azkiyu, a los que envió el dios Enki. El dios Enki es el dios bueno, el dios que nos protege a los humanos y el que nos avisó de que iba a haber un diluvio universal. Y le enviaron a la tierra a este señor, a estos Azkiyus, para que nos enseñasen la agricultura, para que nos enseñasen la construcción de templos o la escritura. Son muy parecidos a los que aparecen en la Biblia, los nefilim, que los vemos en el Génesis, por ejemplo, ¿no? Los nefilim, que eran unos seres que eran muy grandes, que eran gigantes, que habían nacido de la unión entre los hijos de Dios y las humanas, ¿no? O entre estos seres que llamamos nefilim y las humanas. Se unían entre ellos y nacían unos seres grandes como unos gigantes. Aparecen, lo podemos rastrear en Ezequiel, en Baruch, en Sabiduría, en Judith, en Eclesiásticos, en Números, en Deuteronomios, en todas las partes aparecen estos gigantes, ¿no? Les digo que los llaman de una forma o de otra, o nefilim, o también se lo llama anaquín o anaquitas. Esto lo podemos ver en la Biblia. Según Smith, este señor que ha descubierto de Göbekli Tepe, hay una creencia antigua sumeria, otra creencia antigua sumeria, según la cual la agricultura, la ganadería y el tejido de fibras fue entregado a la humanidad en una montaña sagrada que se llama Dukku, donde habitaban unas deidades que se llaman Anunas, que eran unas deidades que no tenían un nombre específico, todas se llamaban Anunas, ¿no? Entonces, hay estos mitos para decirnos, bueno, puede que en aquella época, ¿por qué empezamos la agricultura? ¿Por qué empezamos a construir esto? ¿Qué hicimos para poder hacer estas cosas? No, pero los mitos sumerios nos dan esta explicación. Digamos que vinieron, pues había unas personas allí importantes, que ya te digo, está reflejado en la Biblia, están escritos los mitos sumerios, tanto que nos enseñaron cosas, Hay otra ciudad importante que se llama Harran, que es esta. Harran es muy importante porque es una ciudad donde pasaron también muchas cosas y hay muchos mitos, muchas leyendas relacionadas con esta ciudad. Está relacionada con la Biblia, sobre todo con Abraham, con el patriarca Abraham. Está a 80 kilómetros de Sanniurfa y en el segundo milenio fue un territorio de una influencia de los hurritas. Los hurritas estuvieron en aquella época y parece ser que los hurritas estuvieron en contacto con los hebreos y a lo mejor alguna de las circunstancias que ellos tenían, por ejemplo, para contratos matrimoniales o cosas relacionadas con administración o con la vida matrimonial de personas o cómo te ibas a casar o si tenías que dejar herencia, puede ser que los hurritas influyeran, porque como estaban todos en esa zona, con los hebreos y les dieran también unas pistas que podemos ver en los dos sitios. Los contratos de los matrimonios entre Rebeca y Isaac, por ejemplo, ¿no? Pues es muy importante también que pudieran estar mezclados con los hurritas. Los contratos matrimoniales, por ejemplo, hablan con Sara, la esclava que le ofrece, Isaac con Rebeca, ¿no? Que lo podemos ver en el Génesis, en el Deuteronomio y en la Biblia. También se habla de los clanes de los hurritas, se habla también de que el dios Yahvé va a aniquilar o aniquila también a los hurritas. Digamos que toda esta ciudad también es muy importante porque ya desde la antigüedad ya hay muchísima presencia de todos estos pueblos. También es importante porque allí vivió la familia de Abraham, vivió Labán. Labán es el hermano de Rebeca, la mujer de Isaac,
Y también vivió en la ciudad de Teraz, que está por allí, el padre de Abraham. Entonces quiere decirse que lo más seguro Abraham también vivió por allí y salió de allí para cuando se fue a la tierra de Canaán. También es importante y lo vemos en el Génesis 12, 5, 10. Tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermana, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquellas tierras al lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Según los datos contenidos en la Biblia, puede ser que en aquella época Abraham estuviera en aquella época unos 650 años antes de que salieran los israelitas de Egipto. Eso se piensa, ¿no? En una época en que esta ciudad y Nahor eran ciudades muy florecientes. ¿Y dónde nació Abraham? Pues las leyendas nos dicen que nació en Ur Kasdin. En Ur Kasdin. Bueno, pues hay dos teorías. Una de ellas es Ur Kasdin, que sería aquí en Harán, que sería en estos sitios de por aquí, desde está Saliurfa, que ahí nacería Abraham. La otra teoría sería que nacería en la Ur de los Caldeos, en la Baja Mesopotamia. Los investigadores se ponen de acuerdo. Hay teorías para una parte y para otra, ¿no? Pero bueno, aquí en este sitio está la cueva de Abraham. Está la cueva de Abraham, donde dicen que había nacido Abraham. Es este sitio que veis aquí, que es una cueva que está protegida por las mismas rocas y que luego, bueno, ellos le han puesto aquí un cristal para que no se... Eso. Es muy venerado por los musulmanes y los judíos, pero los musulmanes sobre todo tienes que entrar tapada por completo. Y bueno, ahí hay una fuente también que sale de la cueva y donde dicen que puedes beber el agua que sea buena. Allí, cuando nació Abraham, parece ser que también el rey Nemrut quería matarlo. También, bueno, pues eso, que quería matar a todos los niños pequeños porque a lo mejor iba a hacer sombra, y que también entonces en ese momento la madre dice que le metió aquí en la cueva durante 7 años y que venían unas gacelas cuando la madre no podía alimentarle, venían las gacelas a alimentar cuando era Abraham pequeñito, cuando era un bebé. Bueno, esta soy yo allí en la cueva de Abraham. ¿Veis? Ahí, bueno, ahí entras y tienes que, bueno, ir siempre tapada, por supuesto, los hombres no pueden entrar con pantalón corto tampoco, y está la cueva de Abraham muy venerada por los musulmanes. Al lado hay una mezquita. Según otra tradición aquí en este sitio, bueno, según el rey Nemrut, o Nimrod, la Biblia aparece de los 3 nombres, este señor pues quería matar a Abraham, ¿no? Quería matarle a Abraham y ya tenía una fortaleza, una ciudadela, y lo que hace es tirarle, hace un fuego enorme y le tira a Abraham, y cuando cae Abraham resulta que el fuego se convierte en agua y las cenizas y todo se convierten en carpas, en peces. Entonces este es el sitio, el lago de Abraham, donde dice que se le tiró desde arriba del monte, se le tiró aquí a Abraham. Esto es un sitio muy venerado también por los musulmanes, es un sitio muy bonito y tal, y están las carpas. Las carpas son negras porque dice que es del color de las cenizas del fuego que hicieron, ¿no? Dicen que si ves una carpa blanca vas a ir al cielo. La verdad yo no vi ninguna. Lo único que hay unas cositas como a lo mejor unas piedras en el suelo de aquí del lago y resulta que cuando pasan por encima sí que parece que son más blanquitas. Entonces puede ser que sea eso la teoría de que si te ves una carpa blanca vas a ir al cielo. También aquí hay otros lagos, hay otros sitios con unos lagos que dicen que es la hija de Nemrut que se había enamorado, se llama Ainiz Eli, que según esta leyenda también, como ella lloró mucho cuando su padre tiró a Abraham al fuego, aunque luego se salvó, pues de tanto llorar se formaron los lagos. Y este es el lago que se formó del llanto de Zeila Nimrod. Y este es Nimrod, que aparece en la Biblia como el cazador delante del Señor. Es una persona que, aunque tiene una connotación también negativa, dicen que mató a Abraham y todo ese lío, que quería matar a Abraham, pero también parece ser que era una persona que respetaba mucho a Yahvé. A ver. En Saliurfa aparecen reyes, aparecen tiranos, aparecen estas ciudades, aparecen profetas, fogatas que se transforman en esto, y bueno, y aquí estaría, digamos, Abraham. ¿Por qué decimos que aquí nació Abraham? Bueno, porque, por ejemplo, hay escritores que sí que hablan que nació en Urfa, que nació en Salinurfa, ¿no? Dicen que
estaba por la zona de los ríos Tigris y Éufrates. Esta es una leyenda que tanto los judíos como los musulmanes piensan que aquí nació Abraham, no nació en la Ur de los Caldeos. Hay cosas que contradicen y cosas que no. Primero, Nimrod no pudo atacar a Abraham en ningún momento porque era bisnieto de Noé y Abraham nació 10 generaciones después, que dice que Nimrod y Abraham nunca estuvieron juntos. Pero también es verdad que la Ur de los Caldeos, donde dice que había nacido Abraham, que es en el sur de Mesopotamia, tampoco estaban los caldeos en la época que pudo nacer Abraham. Entonces, bueno, hay las dos teorías. Puede ser Ur-Kasdin arriba o Ur-Kasdin abajo. No sabemos igual la Ur de donde nació Abraham, pero aquí desde luego se dice que nació aquí arriba. Otro argumento a favor de Urfa es que está cerca de Harrán, está cerca de estas ciudades donde es verdad que hay en el Génesis se habla mucho de que salieron de allí la familia de Abraham, que salió de allí Abraham y que luego, si por ejemplo quería casar a su hijo, manda a buscar a gente a Harrán, digamos que está muy relacionado. Y es la ruta que debió seguir para ir a Canaán. Entonces es una de las cosas que a lo mejor puede dar pie de que fuera por la parte de arriba, ¿no? Y luego después están aquí todos los personajes importantes de la Biblia, pues están también aquí. Está por ejemplo Gilgamesh, estuvo por aquí, Ahura Mazda, todos estos dioses, bien de los persas, bien de la Sumeria, bien de todos, están Nínive, están todos estos pueblos importantes, están por esta zona. Pero bueno, es otra de las teorías que no lo sabemos. En el libro y luego otra leyenda que existe por esta zona es que cuando Adán y Eva salieron del paraíso terrenal, salen del paraíso, ¿dónde van? No lo sabemos, nunca lo dice nada. Pues se piensa que es que estuvieron por esa zona, estuvieron por la zona, ¿no? Y por ejemplo, la Biblia, el jardín del Edén se había encontrado entre Tigris y en Éufrates. Y en el libro de los Reyes aparece: ¿acaso libraron los dioses a las naciones que sus padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán y Resed, y los hijos del Edén, que se asentaron en Telasar. Habla de esta zona también. Lo que pasa es que Telasar tampoco sabemos exactamente dónde está. Parece que está en la frontera con Siria, pero tampoco se ha descubierto al 100%. El pasado de los cazadores recolectores, el paso de los cazadores recolectores, a lo mejor al paso de ser un sitio que ellos estaban en un vergel, que estaban muy bien alimentados, que árboles frutales, que se lo pasaban muy bien, estaban muy contentos, muy tranquilos, sin con 3 o 4 horas que trabajasen al día, puede ser una metáfora del paraíso terrenal, de la expulsión del paraíso terrenal, porque cuando son expulsados del paraíso terrenal, ¿qué pasa? Tienen que sudar para arar la tierra, tienen que trabajar muchísimo, ya no son estas personas que estaban ahí, Adán y Eva, desnudos por el paraíso, corriendo para árboles frutales, cogiendo lo que querían. Puede ser una metáfora del paso de los cazadores recolectores a los agricultores. Eso se piensa, pero bueno, es una teoría, ¿no? Los agricultores necesitan trabajar durante la mayor parte de las horas del día, primavera, verano sobre todo. Buena parte de la agricultura es agotadora y monótona. Entonces, el paisaje en el año 8000, que es cuando esto lo cierran, Göbekli Tepe cierra esto, es cuando hay una cosa que se hace sedentario, todo se hace además todo muy seco, se hace todo muy seco, no hay vergeles, no hay nada, y no hay caza, no hay plantas silvestres. Puede ser entonces el paso del paraíso terrenal, de pasarlo bien, de estar uno bien tranquilo, a pasar a la agricultura. En el Génesis 3, 17-19 dice: la tierra será maldita por su causa, con fatiga comerás de ella y todos los días de tu vida. Por lo tanto, la historia del Edén puede ser una metáfora del paso de los cazadores recolectores a los agricultores. El jardín del Edén también se ha podido situar, se sitúa más o menos por esta zona. ¿Por qué? Porque nos hablan de los ríos Tigris y Éufrates, nos hablan de los 4 ríos que salen de allí, pero puede ser, si existió el jardín del Edén, pues sería por la zona de Anatolia, pues sería por la zona de Göbekli Tepe, sería por esta zona, más o menos es lo que se piensa. Del Edén salía un río que regaba el jardín, se dividía en 4 brazos, el tercer río se llamaba Tigris, el cuarto río se llamaba el Éufrates. Ellos dan unas referencias muy concretas, lo que pasa es que no sabemos tampoco ubicarlas, tampoco, ¿no? Pero puede ser que por esta zona estuviera el mito del jardín del Edén. Y luego en Edesa, en Saliurfa también se llama Edesa, la antigua ciudad se llamaba Edesa. Y también hay otra leyenda
relacionada también, esta es con el cristianismo, que dice que donde estaba el rey Adgaro V, que catalogado por Tácito como Res Arabun Azbarun, que reinó del año 4 al 7 a.C. y luego reinó del año 13 al 50 después de Cristo. Este rey tuvo la lepra. Entonces, él había tenido conocimientos de que había una persona en Jerusalén que se llamaba Jesús de Nazaret y que hacía milagros. Entonces, él escribe una carta a Jesucristo para decirle que por favor o vaya a curarle o que le mande algo porque quiere curarse la lepra, que él cree en él. Jesucristo le contesta y hay unas cartas que están en los libros apócrifos, están puestas las cartas, se escribe entre el rey Adgaro y Jesucristo, ¿no? Las fuentes de esta están en los libros apócrifos, sobre todo en Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, donde inserta además el texto de las cartas. Y luego tiene también la llamada Doctrina Dada, que contiene asimismo el texto, pero en el idioma que en aquel momento se estaba utilizando, el original es siriaco, ¿no? Y también habla de estas cartas que el rey Adgaro manda a Jesucristo. Una de las cosas que dicen es que Jesucristo le contesta que él no puede ir, porque claro, va a morir, pero que le va a mandar a una persona. Y luego Tomás le va a mandar a Tadeo. Le manda a Tadeo y le manda también el sitio. Ya sabéis que cuando va camino del Calvario, pues le cogen con esta señora Verónica con una tela en la cara, ¿no? Ellos dicen que es el mandilión, que luego puede ser la sábana santa de Turín, bueno, pues estas cosas de leyenda. El caso es que dicen que lo tenía el mandilión, le mandó también el mandilión para que lo tuviera. Él lo utiliza y se cura de la lepra. Eso es las cosas que hablan de estas cosas, ¿no? Y esta de la derecha es una santa faz que tiene el Papa en su dormitorio particular. Para que veáis. Esta es la ciudad de Mardin, ya estoy terminando, por eso para que eso. La ciudad de Mardin es una ciudad maravillosa. ¿Y qué tiene que ver el arca de Noé, los profetas y la ciudad de Mardin? Bueno, pues allí se venera mucho a las palomas, porque dicen que el arca de la alianza, del arca de Noé, perdón, no paró en el monte Ararat, sino que fue en el monte Urartu, que está más cerca de aquí, porque dicen que cuando Noé soltó a la paloma volvió con una rama de olivo. Dicen que en el monte Ararat no hay olivos. Bueno, esa es una de las teorías que dicen, entonces veneran mucho a las palomas, ¿no? Pero no sé, el Génesis te explica exactamente que es en el monte Ararat. Aquí pero se ha encontrado, que también está en relación con lo que has dicho antes, se ha encontrado esta tablilla que se llama Imago Mundi, en el cual esta es de Babilonia y en el cual veis aquí en el medio este agujerito en medio, que es el ombligo del mundo también, otra vez otro ombligo del mundo. Babilonia es el ombligo del mundo y alrededor estaría el mar amargo, el río amargo y tal, con todas las ciudades que están dentro, que están cerca de Babilonia y que conocen. Las que están fuera son las ciudades que piensan que ellos hay con seres mitológicos y demás. Pero hace poco se ha descubierto que en las inscripciones que hay aquí arriba, en babilónico, pues resulta que habla del monte Ararat. Dice que el diluvio, habla del diluvio, sitúa el monte Ararat donde está situado el arca de Noé. Entonces, bueno, dice que hay leyendas de todo tipo que se relacionan con todas estas cosas. Y ya, bueno, pues para terminar, en esta zona también hay un culto a los ángeles, sobre todo a los ángeles caídos. Se llama el Melech Taus, el ángel pavo real. Es un ángel pavo real y sobre todo son los yazidís los que lo veneran y es un ángel de los que cayeron cuando, a lo mejor, Dios creó a todos los ángeles, el ángel malo, nosotros que tenemos a Satán o a Lucifer, a como le queráis llamar, ¿no? Porque se le llama de 23 nombres a Satán. Bueno, pues ellos a este ángel caído le veneran mucho por una cosa, porque dicen que como Dios un día le va a perdonar, como ellos los yazidís le han querido mucho y le han utilizado mucho, seguro que este demonio, cuando Dios le perdone, les va a ayudar mucho a los yazidís. Los yazidís tienen un sincretismo con muchísimas religiones de esa zona, están sincretizados con esa zona y tienen hacen una reverencia sobre todo al pavo real, que es un ángel, y también a los árboles sagrados. Y los árboles sagrados se han encontrado cerca de Gobekli Tepe, donde están los círculos, se ha encontrado este árbol que es sagrado, donde también hay algunas estelas, y sobre que dicen que habían ritos de fertilidad,
pero que hoy en día incluso van chicas allí o mujeres, como pasa en las peñas sacras por todo el mundo, que van a hacer algún rito de fertilidad cuando quieren quedarse embarazadas. Y más o menos esto es más o menos, es decir, que la zona de Göbekli Tepe es una zona importantísima, es una zona que nos va a llevar a pensar si allí fue el primer santuario, el primer templo de la humanidad, por qué estaba allí construido, qué es lo que quisieron enseñarnos, cómo pudieron hacerlos estas personas en esa época que nosotros pensamos que no tenían ningún arma, no tenían ningún medio de poder hacerlo. No, pues esto es lo que más o menos es Göbekli Tepe. Hay un 10% excavado, queda mucho y pueden todas las personas pueden decir nuevas cosas o nuevas investigaciones. Y nada más, muchas gracias. ¿Queréis algo? Si alguien quiere alguna pregunta o alguna cosa, pues sí, tarde. Perdón. Muchas gracias. Quería preguntarle dos preguntas. Las civilizaciones eran cazadores y recolectores. ¿A qué tipo de etnia pertenecían y qué tipo de estructura social tenían? Y la segunda pregunta, la arquitectura que aparece ahí, parece es como los precursores de los anfiteatros romanos. Le quería preguntar. Bueno, y voy a terminar ya. ¿Y qué tipo de arte es neolítico precerámico? Eso está catalogado como patrimonio cultural de la humanidad. Sí, Humanidad es precerámico, no se ha encontrado nada de cerámica. Entonces los cazadores recolectores lo que hacían era vivir en tribus, vivían en tribus pequeñas, se iban de un lado para otro, eran como a lo mejor de 15 o 20 personas o 30 que iban de un lado para otro, no eran unas tribus enormes de miles de personas. Entonces por eso más extraño todavía es esto, iban de un lado para otro, pocas personas iban. Y entonces ellos iban cazando, a lo mejor se quedaban una temporada en un sitio, cuando se acababa a lo mejor la comida o la bebida, pues iban a otra parte. Más o menos eran eso. No se sabe la etnia, porque ya digo que no se han encontrado todavía ningún resto humano. No sabemos de dónde venían ni qué hacían. La cosa que sí hay una teoría que dice que, por ejemplo, que estos son Anatolia, la parte de Anatolia, ¿no? Que esta gente cuando se marchó de allí hay una teoría. ¿Dónde se fueron? No se sabe. Pero la teoría, una de ellas es que se fueron para la parte de Sumeria, por ejemplo, y allí se quedaron unos cuantos, y otras partes vinieron para Europa. Y es lo que luego vamos a ver, que todos estos megalíticos que hay en España, en Stonehenge, en Francia, en todos estos sitios, que puede ser el resto de estas cosas que ellos nos habían enseñado, que a lo mejor bajaron y nos enseñaron todas estas cosas. ¿Ha sido otra pregunta? Espérate, que me has dicho... sí, y todos los sitios estos círculos precerámicos, son precerámicos, no se ha encontrado cerámica. Luego se va a encontrar cerámica ya más tarde, a lo mejor en el 8000, el 6000 antes de Cristo, pero no se ha encontrado, aquí no se ha encontrado por ahora ninguna cerámica, que también es raro que no tenían pues para hacerlos dónde comían o cómo hacían cosas, ¿no? No sé. Sí, tenían muchas cosas, hacían todas cosas con barro y con cosas de esas. Y luego también los círculos estos de Göbekli Tepe, lo más seguro es que tenían un techo a lo mejor de paja, lo más seguro que tenían un techo, que tampoco se sabe exactamente, tenían lo más seguro un techo. Y en todos los sitios, ya hemos visto en Tonenge o en otros sitios, el círculo es muy importante. El círculo no sabemos por qué, a lo mejor es una estructura cerrada, que quería decir que delimitaba el área sagrada, ¿no? Entonces luego da pie a lo mejor a hacer pues otras construcciones como por ejemplo los teatros o los anfiteatros o más en la época romana y eso, pero siempre son estructuras circulares, aunque no todas, no todas las estructuras que hemos visto son circulares, hay algunas que por el terreno podían ser a lo mejor un poco rectangulares, pero no iguales, no torcidas, entonces bueno, puede ser eso, pero lo más seguro es que se ha descubierto que la gente de Anatolia, por ejemplo, los cretenses en Creta son personas que han venido de Anatolia. Lo que pasa es que son muchísimos, por ejemplo, en Creta empiezan en el 7000 a.C., ellos en el 8000 estos se marchan de ahí, pues esta gente ha bajado a Creta, los de Anatolia han bajado a Creta, no sé si serían estos mismos o otros, pero no se sabe exactamente quiénes eran, cómo eran, o dónde venían, o cómo...
a ver si se encuentra algún día un resto que podamos decir, pues son, sin decir indoeuropeos, son de allá o de acá. Pero sí es verdad que en Creta, por ejemplo, son anatolios también. Y en otros sitios se piensa que llegaron a Hispania algún resto de los estos en el sur se han hecho megalíticos y cosas. Y que luego a lo mejor nosotros subimos, la parte de Hispania subió para Inglaterra y donde se hizo Stonehenge, ¿no? Pero que a lo mejor se viene de la parte del sur de España, subirían para arriba. Eso es lo que se piensa. Sí, la Motilla de Azuer también es un sitio que también es cerrado, es como un laberinto, no sé si habéis ido a la Motilla de Azuer, pues también es un laberinto que tú vas entrando hasta llegar a un punto central que donde está un pozo lleno de agua abajo y también es todo circular, todo como si fuera un laberinto. Y luego también lo más parecido que tenemos de estas Ts de forma de T sería en Menorca. Los que hay en Menorca son algo más parecido, que es lo más parecido. Los tablas y eso son más parecidos también de estos. Entonces se piensa que esta gente que venía de tan lejos, llegó un momento que se dispersaron y que a lo mejor por eso se construyeron todas estas cosas muy parecidas, porque hay en toda Europa también hay esto. Gracias por la conferencia. Quería preguntar, me llama la atención la cantidad de serpientes, ¿no? Sí. La representación. No sé hoy. Sí. De serpientes. De serpientes que no es sé. la mitad, es mayor que ninguno de los animales. Pero la serpiente, todo el mundo mediterráneo es muy importante, Sí. igual que esto esta mañana. Creta, por ejemplo, en Creta, Sí. las mujeres que aparecen con el corpiño, agarradas con serpientes, y las serpientes, en la Biblia aparece la serpiente. En toda esa zona, la serpiente, igual que los toros, son uno de los animales más característicos. La serpiente es muy importante. Y luego el clima, bueno, claro, hace 10.000 años o 10 milenios, ¿cómo sería? Más rígido que ahora, más húmedo, ¿no? En aquella época, en el 10.000 y pico, era húmedo, había lluvias, estaba al final de un glacial también, ¿no? Entonces había mucha vegetación, mucha exuberancia. Lo que pasa es que dicen que igual un cometa que cayó o un cambio en el clima o alguna cosa lo hizo ya muy seco. Entonces ya fue muy seco y por eso tuvieron que hacer la agricultura, ¿no? Vale. Pero al principio era como más verde, más Claro, con agua, claro. más bien, y después se quedó otra vez convertido en una estepa. Que estepa viene también el nombre de Den, como una estepa también, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Nada, gracias. Muy amable, gracias. Sí. Antes de hacer la pregunta, hay una exposición muy bonita de Isabel Muñoz Sí, en el Museo Antropológico, sí, que si queréis ir a verla. Esto que ha dicho usted, hay en otras culturas hay los dedos abrazando a otras estatuas y un bolsito también. ¿A que sí? En América, por Sí, todo el sí, mundo. sí. Y puede ser que han salido de allí. Lo que dicen las personas es eso, porque decimos, es a lo mejor una mezcla o vamos copiándonos unos a otros, puede ser eso, ¿no? Una de las teorías, pero otra de las teorías dice que no nos copiamos, es que lo tenemos metido dentro de nuestros genes las mismas cosas y vamos a hacer las mismas cosas. Yo creo que no, pero bueno, eso cada uno. Vamos, y artículos, sí que han venido algunos artículos en la revista estas esotéricas, pero están bien en las revistas científicas en España, bueno, Año Cero, Enigma sí que han venido, pero vamos, pero te lo explica bien científicamente, no es de los extraterrestres. No. Porque si te pones a ver los programas estos de Canal Historia, de alienígenas, eso que son extraterrestres. Eso ya son los Anunnaki, teorías de esas, de las conspiraciones, como dicen, ¿no? Los Anunnaki que han venido... Sí, los Anunnaki, pues eso, los nefilitos, pero eso que dicen eso que lo son llevan todo a su de otro, terreno. pero están dentro de los mitos sumerios. Entonces, puede que hubiera en ese momento, pues han encontrado restos de algún gigante, de alguna persona, puede que hubiera en ese momento, igual que hubo los dinosaurios tan grandes, ¿por qué no pudo haber alguna persona así más grande o alguna civilización que todavía nosotros no conocemos y que a lo mejor un día sale y que haya una civilización puente que nos enseñe todas estas cosas? Sí, porque por ejemplo la Patagonia, los patagones decían que eran gigantes y es mentira, era un pie grande y la gente se creía que había gigantes en la Patagonia. Bueno, ya sé. O un caso igual. Son leyendas y mitos, como ha dicho usted. Hay leyendas y mitos, sí, porque se encontraron, por ejemplo, restos de dinosaurios, los primeros restos de dinosaurios que se encontraron, se pensaron que eran gigantes y que eran gigantes de la Biblia. Incluso se pensó que en Cheva, me parece que es en Valencia, que se encontraron unos restos muy grandes y se pensaron que eran gigantes y se pensaron que eran Adán y Eva, que estaban allí. Eso viene en el año 1800 y pico, que era Adán y Eva
que estaban allí, ¿no? Luego se ha descubierto que eran restos de dinosaurios. Pero claro, cuando no te lo conoces, pues dices, ¡hala! Pues ya está, un gigante, y que eran Adán y Eva, que estaban en Chivas, en Valencia, así que ya sabéis. Hola, me cuesta pensar que estos individuos que tienen un sistema de construcción tan avanzado para su época, que hacen unas construcciones, por ejemplo, con estos ensamblajes de estas piezas tan enormes, que obviamente tenían que tener una sincronización entre varios individuos para poder ensamblar esto. He dicho eso, también es verdad. Esta gente tenía que tener una organización estupenda, con un líder o con unas personas, unos capataces o eso, para poder hacer esto. Porque si no tenían una organización buena, bien por chamanes, por sacerdotes, por líderes, por alguna persona, no podían estar hacer las cosas. Luego tenían que haber aprendido. Por eso a lo mejor hacían unos que serían mejor los dibujitos y otros peor, ¿no? Pero que tenían que tener una organización muy importante social. Y tenían que estar todos de acuerdo en hacer estas cosas, como pasaría a lo mejor con las pirámides o con otro sitio. Tenían que estar todos de acuerdo en hacer eso, porque no tardaron 4 años. Tardaron 2000 años, iban haciendo cosas. Y luego otros 2000 años cogen y todo lo que les ha costado hacer esto, todo lo que les ha costado hacerlo, lo cierran, lo guardan, lo tiran y se largan. Tampoco sabemos, eso no, aquí en el Turuñuelo, tampoco sabemos por qué hacen eso. Aquí sacrifican a caballos, que es el animal que más ellos quieren, ¿no? ¿Por qué sacrifican a tantos animales? Hacen cosas y se largan por algo. Pues no tenían a lo mejor comida, venían otras personas a atacarlos. No lo sabemos todavía. A lo mejor hay cosas que no sabremos nunca tampoco. Entonces no tenemos, me cuesta pensar, me cuesta creer que estos individuos no tuvieran un sistema de signos, que se hayan encontrado algún sistema primitivo de lenguaje, de signos, primitivo de escritura, porque dicen sabemos que las escrituras más primitivas que se han encontrado, que están datadas, por ejemplo, en ciudades como Uruk, que se han encontrado restos, las primeras tablillas de escritura cuneiforme, que se han encontrado muchísimas. Anterior a eso no hay nada. No. O sea, de repente pasamos de esta civilización que construyen de esta manera, pero todavía no se comunican. Yo creo que nos perdemos algo. Sí. Nos perdemos en el camino todavía. Falta ahí un eslabón. Lo que no sabemos eso, porque como vamos descubriendo cosas, pues algún día lo descubriremos. Este señor, que es ingeniero, dice que es por eso que es un calendario, porque a lo mejor cada V significa un día, y eso sería la primera escritura o la primera preescritura, ¿no? No es una escritura, pero una primera preescritura, porque ya te explican algo. Luego los relieves estos que aparecen, es un relieve que te puede contar cosas. Como no sabemos interpretarlo, decimos ritos de fertilidad, porque bueno, todos nos decimos ritos de fertilidad, ¿no? Pero que salen estas mujeres exuberantes y estos señores. Sí. Pero que a lo mejor nos están contando algo. A lo mejor nos están contando una secuencia, nos están contando que ha pasado algo, nos están contando que había unos animales muy depredadores, pero que son tótem de un clan. Nos están contando algo que a lo mejor no sabemos interpretar. Pero sí, a lo mejor en un momento determinado aparece otro sitio, igual que no conocemos a los lubitas y a los elamitas y yo qué sé, algo que nos diga de repente alguna cosa. Sí, o sea que falta mucho por descubrir. Esto a lo mejor que he dicho yo, como digo en prehistoria, dentro de a lo mejor de 4 días, pues no tiene nada que ver, es otra cosa distinta. ¿Vale? Gracias. Nada, gracias. Buenas noches. Yo quisiera preguntar un poco más acerca del tema actual de difusión y patrimonio del lugar. O sea, entendí que están en un 10% de excavaciones, pero me gustaría saber cómo manejan el tema como de difusión y de promoción de asistencia y conocimiento del espacio, porque parte de que conozcamos más Egipto o en Turquía Efes es que es fácil llegar allí. Entonces quisiera saber un poco, ya que fue usted ahora en septiembre, cómo es todo el tema de llegar hasta allí, si está pensado solo para grupos académicos o si, digamos, desde un punto de vista más turístico es amigable. Muchas gracias. Nada, vamos a ver, esta zona está un poco promocionada. Igual que promocionamos muchísimo otros descubrimientos, este descubrimiento se ha hecho poco. Algunas personas piensan que es que ha sido aposta porque yo no quiero ofender a nadie, no se puede.
resulta que si decimos que aquí el primer templo de la humanidad hubiera sido aquí, no sabemos qué Dios ha sido aquí. No tenía que ser nuestro Dios, Yahvé, o algunos dioses a otros dioses, sino que tenía que ser otro Dios. Y que entonces a lo mejor no les ha interesado decirlo. El caso es que se ha dado poca propaganda. Luego después han estado allí los alemanes y los turcos. Los turcos, en aquella zona, que yo he estado, y otras compañeras allí, se habla turco y kurdo. En muchos sitios no saben inglés tampoco. Entonces es más problemático ir allí. Nosotros hemos ido en una excursión con 18 personas que está a punto de no ir, porque la gente quiere ir a ver otras cosas. Entonces, esto no lo están promocionando tampoco demasiado. Hay muy poquito turismo, y entonces ha salido a la luz, pero todavía le falta mucho. También es que llevamos poco tiempo, aunque se lleva del año 1995 excavando, pero no se ha dado una explicación todavía, no sabemos exactamente lo que significa porque llevan un 10% excavado. Entonces a lo mejor ellos no quieren, aunque es patrimonio de la humanidad, aunque quieren revalorizarlo, y ahora mismo parece ser que sí que están intentando dar más propaganda para que la gente vaya a esa zona y la haga un poco más turista para sacar también dinero, porque en aquella zona ya digo que hay muy poco turista, hay mucho turismo turco, pero también es una zona conflictiva, porque están los kurdos. Están allí los kurdos. Entonces, si está Siria a 60 kilómetros, hemos pasado a 60 kilómetros. Está una zona muy conflictiva, ¿no? Entonces, a lo mejor también les da miedo de que haya un turismo y que pase alguna cosa. No sé, el caso es que todavía no está muy promocionado. Ya digo que está difícil conseguir cosas aquí en español o artículos en inglés o libros que han escrito muy poco. Allí, yo intenté decir algo en francés, no, inglés y en turco, nada más. Gracias. Sitios son sitios que casi todos son conflictivos, porque tengo entendido que las excavaciones que se hicieron en Uruk también fue un equipo de españoles, concretamente gallegos, y este estudio lo tuvieron que dejar porque el sitio ya era conflictivo, no le daban más permiso y lo tuvieron que abandonar. ¿En qué punto están esas excavaciones? Depende de los sitios. Están excavando hasta ahora estaban en Siria excavando los españoles. Lo que pasa con la reina de la guerra de Siria se han venido, ¿no? Conozco a gente que estaban allí excavando y que no han podido volver. Ahora mucha gente está volviendo, y que van a ir allí, han ido ya ahora franceses. Había una chica, ya digo, californiana, y va a haber españoles también. En esa zona, ahora mismo, el otro día los kurdos hicieron algo, que yo a los 4 días de estar nosotros, pero está tranquila. Nosotros no, yo creo que no hemos pasado miedo, pero hay muchas excavaciones que están llevando los españoles. En Egipto están excavando muchísimo los españoles. Están excavando en el Líbano. En el Líbano está excavando a Ana María, que no me acuerdo el nombre, bueno, que se ha muerto hace poco, pero todo ese equipo está excavando en Líbano. Hay muchísimos españoles excavando. Lo que pasa es que esta zona todavía no hemos ido nosotros. Dicen que sí, que vamos a ir, pero todavía no se ha ido. No sé el motivo, pero sí que los españoles sí que están por todas las partes excavando. Sí que están excavando. Lo que pasa es que son zonas conflictivas. Irak, por ejemplo, es muy conflictiva. Entonces hay gente que no se atreve o no les dan los permisos, que es difícil llegar a estos lugares. Hay sitios que los conocemos, pero no conseguimos llegar allí y descubrir más cosas que se podría descubrir. Sí, la guerra. Pero bueno, las guerras son ahora es así, la vida es así. Son devastadoras. Y ya está. Pero están desapareciendo muchísimos yacimientos. En Siria desaparecieron muchas cosas. En eso, entonces bueno, poco a poco pues se va otra vez volviendo, y los excavadores en cuanto puedan, desde luego van a volver, estoy segura. Sí queda algo, sí quedan restos. Sí quedan restos. Nos estamos cargando todo. Esperemos que queden restos, sí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos.